problema en el país con el ancho de banda, en serio. No, sí. Hay muchos expertos que ya están diciendo que con estas políticas vinculadas con las nuevas tecnologías, no en 5 minutos, en 2 años nos quedamos sin internet. La campaña del miedo. ¿Qué sería? ¿Hay una pérdida? Tanto tiempo en cuarentena que supuestamente iba a servir para equipar el sistema de salud y de repente vos ves y pusimos 10 camas. 92, 10 camas, sí, claro. 20 La idea que siempre flota en determinados círculos sociales de que este es un país de merda, de que los que se van son los que mejor la hacen y de que en cualquier lugar del mundo vas a vivir mejor que acá. ¿Cuántos tienen sus hijos? 23 y 20. Ah, son grandes. 23 y 21. ¿Y están acá en Argentina? Sí. ¿Alguno se quiere ir? Uruguay es distinto. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Son ricos y famosos que promueven el éxodo con un mensaje violento. Los argentinos son una mierda. Y bueno, ¿te vas a radicar en Uruguay? No lo sé si Argentina sigue así, sí. ¿Y vas a vivir a Uruguay? Puede ser. ¿En serio? Puede ser. Uruguay, hablando en serio, se está convirtiendo en el destino deseado. Con la tranquilidad que se vive en Uruguay. El combo uruguayo, ¿no? La situación de la seguridad. Uruguay ocupa el 4º lugar en América del Sur en tasa de homicidios. Por primera vez en la historia uruguaya, la tasa de homicidios alcanzó los 2 dígitos. Llegó a 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes en todo el país. La seguridad, muchos que uno habla, ¿no? Que han ido a Uruguay, la tranquilidad de que un hijo tuyo pueda volver a altas horas de la noche caminando por la calle, más allá de que obviamente tengan hechos de inseguridad, no son los hechos de inseguridad que se viven aquí en la Argentina. Mira, ahora el nuevo dato coloca a Uruguay obviamente por encima de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y mira dónde aparece Argentina. Calles seguras hacen de Uruguay un combo perfecto. Mira cómo te están mintiendo estos muchachos, ¿no? Otro medio de Uruguay, El Observador. Uruguay enfrenta epidemia de asesinatos y supera la mayoría de los países de la región. El caso de Uruguay es muy ilustrativo porque hay casi un 20% de uruguayos que viven en el extranjero. La mayoría viene a Argentina. ¿Saben cuánto hay de migrantes de Argentina hacia afuera? 3%. Uruguay tiene el año pasado, en datos actualizados, un 18% de su población viviendo en el extranjero, 600.000 personas. En la medida que Cristina esté empoderada, va a ser muy difícil un acuerdo. ¿Por qué? Porque Cristina no cree ni en estas reformas de las que yo hablo, pero que habla el sentido común. Ella no cree y ella tiene mucho peso y es bloqueadora de acuerdos, ¿no? Y la verdad que parece, Alberto, que piensa como ella, ¿no? Ahora, diputado, usted habla de unidad para salir adelante. Cristina fue votada, es vicepresidenta y es parte Claro. de este gobierno. Entonces, ¿por qué no puede ser un acuerdo con este gobierno? A ver, porque no se cree en estas reformas de sentido común, ¿no? Es decir, Entonces, si el entonces acuerdo no hable es de para- unidad, diga directamente que usted no quiere hablar, no quiere diálogo tampoco. Porque Cristina es parte del gobierno y es vicepresidenta. Sí, claro, correcto. Sí, los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Es decir, es una cuenta que hay que pasarle a los argentinos también, a los que votaron, ¿no? Es decir, es una cuenta que hay que pasarle a los argentinos también, a los que votaron, ¿no? Claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude. Claramente cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna, la PASO contra la elección general, la PASO de agosto contra la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy grande, Lo planteé no en un marco de cuestionar el resultado, sino de debatir el sistema electoral. Vos no ponés bajo ningún punto de vista en duda el resultado electoral de las últimas elecciones. Nunca lo hice, no lo haría porque me parece que no hay ninguna razón para hacerlo. Señoría, mi cliente me pide que recuerde a la corte lo rico e importante
importante que es y que no es como otros hombres. Debería atropellar tantos niños como quisiera. Señor Burns, le advierto que si sigue perturbando a la corte así, lo acusaré de desacato. No se atrevería. Bueno, yo creo que no. El ataque que están realizando contra la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte haga, para salvar a Brugli, a Bertuzzi, los jueces propios de Macri, de Mañeto, etcétera, es una de las mayores vergüenzas de toda mi vida como periodista. Acá hay un poder ausente. Acá hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación que está en su casa, que no se mueve y que no se hace cargo. Me imagino que si la Corte quiere seguir siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tiene un solo camino, que es avalar lo mismo que ya avaló en su momento. Pero la Corte también sabe que Juntos por el Cambio es la garantía de que no va a haber cambios en la Corte Suprema de Justicia, porque eso precisa de los 2/3 de los miembros del Senado, y en ese caso nosotros tenemos la llave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia o no. Nosotros somos esa garantía y ellos lo saben también. Entonces creo que tienen que moverse, no con una presión, con un toma y daca o con te doy esto, me das esto. La justicia, la gente necesita sentirla cerca. Nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando, extorsionando, apretando. Para nosotros eso no existe. Para Cambiemos no existe este tipo de relación. Nosotros tenemos la llave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia o no. Nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando, extorsionando, apretando. Bueno, en realidad deberían moverse a derecho, ¿no? Porque si no parece raro, porque decir, ¿qué espacio político le garantiza la conformación de la Corte? Lo que me resulta muy interesante es cómo lo de Patricia Bullrich va compasado con los principales columnistas en La Nación, Clarín, etcétera, ¿no? ¿Es viable una democracia que tolera en libertad a semejantes delincuentes? La Corte Suprema no tiene nada para decir. La Corte Suprema no tiene nada para decir. Cuidado, que nosotros los que manejamos información judicial conocemos a todos. Por eso ahora mismo me voy a permitir hacer un llamado a los miembros de la Corte, porque la ola está creciendo. ¿Se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? ¿Se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? Hace varias semanas que la Corte Suprema de Justicia está diciendo que va a tratar este tema y no lo trata. Estoy acá para exigir a la Corte que de alguna manera ellos tienen que darle un veredicto y se está demorando mucho sobre todo esto. Esperemos que con la presión de toda la gente actúen como debe ser. Quienes han votado a Juntos por el Cambio, los que representan el mundo de la libertad, de la república, están detrás de estas marchas y nosotros nos sentimos parte de eso porque justamente es quienes nos acompañaron. A la Corte Suprema, que por favor cumplan sus votos de honor y lealtad a la patria. Necesitamos de ustedes, sean fuertes, justos, vayan por ellos. Por eso estamos acá, por un país libre de esta runfa de peronistas. Los que representan el mundo de la libertad, de la república, libre de esta runfa de peronistas. ¡Vayan por ellos! La presión que están ejerciendo sobre el máximo tribunal. A la Corte hay que dejarla resolver tranquila cuando tenga que resolver, como quiera resolver, etcétera. El problema, me parece más grave, es que quienes están ejerciendo la presión consideran que tienen una persona presionable en la Corte. Que Rosenkrantz llame a Lorenzetti y también a los demás. Hagamos una reunión extraordinaria que termine de destrabar el asunto. Presionan a la Corte. ¿Y quién respondió de la Corte? Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, que responde a ese poder, que tiene su lugar puesto por ese poder en la Corte, respondió hoy y convocó para el próximo martes, cediendo a las presiones, lo que un juez no tiene que hacer. La desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Me preocupa porque la verdad lo único que estamos haciendo nosotros es
restablecer un orden perdido en el gobierno anterior. En verdad, los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces, y lo que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte? ¿Qué es lo que está buscando?